Te invitamos a que escuches el programa Voz Profética en labios del pastor Víctor Archila. Acompáñanos de lunes a viernes por esta emisora. Nuestro anhelo es poder edificar tu vida a través de la enseñanza bíblica. Para más información sobre este ministerio, visita nuestra página de internet www.ministeriososana.com. Y nos cambió y vino tu presencia. Hemos estado estudiando el sistema del 666. Ya hemos hablado de 3 temas sobre el sistema del 666 y hoy vamos a hablar un cuarto tema al cual he titulado las 3 letras del 666, basado siempre en la profecía de Apocalipsis capítulo número 13. Nosotros tenemos que comprender, amados hermanos, que la Biblia nos habla de 4 bestias. La primera bestia que aparece en el libro de Apocalipsis es aquella bestia que baja de los cielos. La segunda bestia que aparece en el libro de Apocalipsis es la segunda bestia que sube del abismo, la cual tiene un nombre en hebreo y otro en griego. La tercera bestia es la bestia que sube de la tierra, la cual tiene 10 cuernos, o que sube del mar, perdón, la cual tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Y la cuarta bestia es la bestia que surge de la tierra. Y es la bestia que Apocalipsis nos profetiza que será el anticristo y que traerá un sistema 666, un sistema conocido como el 666, una marca como nosotros lo hemos manejado durante tantos años. Pero yo quisiera entonces introducir a todos aquellos que nos han seguido en esta secuencia del sistema del 666 este tema que me parece muy pero muy interesante. Para ello, siempre me gusta leer el verso o los versos en los cuales nos paramos para explicar o el que estamos explicando. Y Apocalipsis capítulo número 13, versículo 16 al 18 dice de la siguiente manera: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia. Porque el número de la bestia es el de un hombre y su número es 666. Vuelvo a leer de nuevo esa última parte de esa profecía que específicamente habla sobre el 666. Y el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia. Porque el número es el de un hombre y su número es 666. Por años hemos escuchado nosotros sobre el 666, sobre la marca de la bestia. Pero cuando nosotros de repente nos encontramos con todos los adelantos, la tecnología, la liberación de muchas cosas, sobre todo de los manuscritos originales, y empezamos a investigar un poco y hacemos un poco de tiempo y empezamos a investigar sobre esto, de repente salta a nuestros oídos una verdad que ha estado empolvada, porque lo que usted va a escuchar en esa enseñanza es una verdad empolvada. Una verdad que manejó desde la primera generación, desde la iglesia, desde el primer siglo hasta los años 1800. Pero hace aproximadamente unos 200 años, los traductores de la Biblia decidieron poner en español, en inglés y en otros idiomas, cuando se habla de esta profecía, decidieron poner específicamente lo que hoy hemos leído. Aquí hay sabiduría y el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es 666. Puede ser que a estas alturas, en este inicio de esta enseñanza, algunos estén pensando, entonces usted está diciendo que no aparece ahí el 666. No, claro que aparece. Lo que sucede es que en los originales, en los primeros 4 manuscritos, los primeros 400 años, de los manuscritos originales, no aparecía el número 666, sino que aparecían 3 letras. Por eso yo a esa enseñanza le he titulado las 3 letras del 666. Para esto tenemos que hacer brevemente un recuento o explicar brevemente que los 3 idiomas originales en los cuales se inspiró, se dictó la Biblia, los cuales el Espíritu Santo utilizó para dictar la Biblia, hablamos del hebreo, hablamos del arameo y hablamos del griego, porque en arameo hay partes, por ejemplo, capítulos de Daniel completos que fueron escritos en arameo. Nosotros debemos de saber, y usted lo puede comprobar, que nuestro amado Señor Jesucristo predicó en arameo.
pero jamás escribió el Nuevo Testamento en arameo. Hasta el momento no hay un solo manuscrito original que haya aparecido en arameo. Todos los manuscritos originales del Nuevo Testamento han aparecido en griego. Hay palabras, hay frases que sí aparecen dentro de eso en arameo. Pero sí sabemos que el Señor Jesús predicaba en arameo, porque el pueblo de Israel en aquella época, en el tiempo en que el Señor Jesús aparece en escena en Israel, aquel pueblo no hablaba el hebreo bíblico, el hebreo en el cual habló David, el hebreo que habló Salomón, el hebreo que habló, sobre el cual profetizó Samuel, el que usó Isaías para profetizar, Jeremías, aún el último de los profetas Malaquías. Ese hebreo que se conoce hoy como hebreo bíblico ya no se hablaba para el tiempo del Señor Jesús. Había perdido el pueblo de Israel aquel idioma. Y ahora ellos lo que hablaban era arameo, que era el idioma del pueblo persa, que ellos lo adoptaron y empezaron a hablar ese idioma. Y entonces el Señor Jesús les predica en arameo, pero también cuando el Señor Jesús va a las sinagogas se leía en hebreo. ¿Qué le estoy diciendo? Es decir, lo que lo estoy tratando de decir es que aquel pueblo entendía, no todos podían leer el hebreo, pero ya no era un idioma que se hablaba arameo. Jesús les predicó en arameo. Para nosotros de repente es un poco complicado entender esto, porque nosotros somos pueblos que se habla un solo idioma. Se ve esto en Estados Unidos, donde la gente habla más de un idioma, 2 idiomas o algunos 3, dependiendo, sobre todo los que vienen de otros países, Europa o Asia, que tienen que hablar el inglés y de repente también el español, porque está inundado de español. Pero bueno, volvamos de nuevo al tema. Todo esto se lo estoy diciendo porque estoy haciendo una reflexión, le estoy explicando en esta enseñanza la importancia de entender que en los manuscritos del Apocalipsis, del griego, los que leyeron, los que tuvieron acceso, los primeros 400 años era fácil tener acceso, pero los que tuvieron acceso y los que han tenido acceso por todos los demás siglos a los manuscritos, siempre leyeron en los primeros manuscritos que ahí no aparecía un número 666, sino que ahí lo que aparecía y lo que aparece es una ji, una ji y un estigma. Claro, son 3 letras del idioma griego, porque el idioma griego, el idioma hebreo y el arameo no tienen números, sino que para poner números usan letras. Ahora, los traductores cuando vienen y traducen 666, están traduciendo el valor numérico de cada una de las letras. La Shi vale 600, la Ji vale 60 y la estigma vale 6. Y entonces sí, ellos sí tradujeron el valor de las letras, pero nos quitaron a nosotros en esta época, que para muchos, vuelvo a repetir, pueda que esto sea nuevo, nos quitaron la capacidad de poder interpretar más allá de 3 números. Le han quitado a la iglesia esa capacidad de poder ver las 3 letras en griego y poder ir más allá. Porque en el momento en que nosotros leemos Apocalipsis y leemos 3:6, inmediatamente nuestro cerebro se adapta a 3 números, y como nosotros, nuestro idioma, todos nuestros idiomas modernos hoy, o la mayoría de ellos tienen números, no confundimos, no asociamos los números con las letras. Pero aquella generación, la inspiración del Espíritu Santo no fue usando una cantidad numérica, sino fue utilizando 3 letras que tienen una connotación profética, o como le he titulado esa enseñanza, el código 666. Porque entonces lo que hace el Espíritu Santo es transmitirnos un código profético, donde hay 3 letras que al empezarlas a explicar y al empezarlas a ver, nos damos cuenta que hay un caudal de enseñanza, y nos damos cuenta que hay un panorama mucho más claro para entender esa profecía del 666. Y nosotros entonces tener la capacidad, al poder tener acceso a esos manuscritos. Yo sé que mucha gente, mientras escucha esta enseñanza, podrá decir: pero si yo no sé nada de griego, ¿cómo voy a entender esto? Bueno, tal vez la mayoría de creyentes no lo podrán hacer, pero hay ministros
que pueden hacerlo, que tenemos la responsabilidad de conocer lo básico de los idiomas hebreo, griego y arameo para poder interpretar con mucha más seguridad las escrituras, la palabra del Señor. Pero entonces, regresando a la profecía, en otras palabras, la profecía aquí, desde el versículo, específicamente en el versículo 18 diría, 13, 18 diría, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque es un número de un hombre, y es una ji y una estigma. Claro, y de nuevo recalco, no estoy criticando yo a ningún traductor moderno, estoy diciendo que el valor numérico de esas tres letras sí es 666. Pero lo que estoy diciendo es que los originales de los primeros 400 años, de la iglesia, esos manuscritos, no tienen un número, sino que tienen tres letras, que cada una de ellas, y vamos a estudiarlas, es importante entender a qué nos están guiando, qué nos están mostrando, qué nos están enseñando. Para ellos es necesario, y sé que me va a llevar un poco de tiempo, explicar cada una de esas letras. Pero antes de empezar a explicar esas tres letras que aparecen en el original, quiero hacer otra breve reseña para tener claro todos los puntos aquí y pueda todo aquel que está conmigo estudiando esta profecía, todo aquel que ama el estudio de la profecía, poder tener la claridad de lo que estoy diciendo, porque mi anhelo no es obviamente confundir a nadie. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, y que me hacen muchas veces y que muchos se han hecho o que a muchos creyentes se las hacen es, ¿cuándo aparecerá el anticristo? O la pregunta es, ¿está en medio nuestro el anticristo? ¿Ya nació el anticristo? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque entonces nosotros empezamos a ver los tiempos en los que estamos viviendo. Pero y cuando vemos a nuestro alrededor que hay guerras, que hay hambre, que hay enfermedades, que hay conflictos entre las potencias más sobresalientes del mundo, cuando vemos la maldad de los hombres, cuando vemos tantas cosas, decimos con toda certeza y correctamente, dice la iglesia, la venida del Señor está cerca. Y así es, la venida del Señor está cerca. Pero ¿qué caracteriza o cómo podríamos responder bíblicamente cuando nos hacemos esa pregunta? ¿Está cerca la manifestación del anticristo? Cuando regreso a la Biblia, voy a leer unos versículos anteriores del verso 16 que estaba leyendo. Y dice el verso 11, y vi otra bestia que subía de la tierra. Esta es la cuarta bestia de la cual le hablaba. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase y hiciere que fueran muertos todos los que no adoraban a la imagen de la bestia. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y aquí está la clave. Y que nadie pueda comprar, sino el que tenga, ni vender, sino el que tenga la marca. Repito de nuevo, y que nadie pueda comprar, ni vender, sino el que tenga la marca. Entonces la profecía nos está hablando
de que esta bestia que sube de la tierra traerá un sistema de comercio, un sistema en el cual nadie podrá comprar ni vender. O sea, un sistema financiero, un sistema de consumo. Es lo que la Biblia nos está revelando. Entonces, para que esta bestia surja, debe surgir en medio de un cataclismo, de un terremoto financiero. Y es obvio que nosotros entendemos que todas las cosas que están pasando en el mundo tienen que llevar al mundo a sacudir sus fundamentos financieros, porque el Dios de este mundo, tenemos que reconocerlo, que el Dios de este mundo es el dinero, es la ambición por el dinero, la ambición por tener, la ambición por poseer cosas, la ambición por ser dueños. Hoy es muy fácil que un hogar se separe, separar a un hogar, al padre y a la madre, por aspectos económicos. ¿Qué pasaría con aquel hombre o con aquella esposa que viven escasamente y que algunas veces de repente hasta para conseguir dinero para pagar el alquiler de su casa o para comprar la comida de la semana o para poder comprar lo necesario para sus hijos pequeños, si un día de esos a él le ofrecieran un sueldo en dólares de unos $5,000 al mes, lo cual jamás han ganado en su vida, pero el precio de ese sueldo es que tenga que trasladarse 1,000 millas lejos de su casa, posiblemente a otro continente, a otra nación. Le aseguro que la mayoría de esposos y esposas lo harían, porque ven en el dinero una puerta o una forma de poder tener mejores posibilidades económicas. Pues es un ejemplo para comprender qué tan poderoso es este Dios dinero. Y que el anticristo, para que usted pueda responder a esta pregunta y pueda entender en qué momento estará listo, terminado el escenario para que aparezca esta bestia que impondrá un sistema donde nadie podrá comprar ni vender, al menos que tenga la marca, el número y el nombre de la bestia. Es decir, que tenga la Shi, la Ji y el estigma, que así lo dice el griego. Y ese es entonces el escenario que la Biblia nos profetiza que va a haber alrededor del anticristo, para que la plataforma, para que aparezca. Yo sé que muchos han dicho, he escuchado a muchos que lo han dicho, que lo han preguntado, que lo han enseñado, que el dólar va a caer y que la moneda que va a surgir es el euro. Lo decían, no sé si lo siguen diciendo, porque hoy por hoy el euro ha perdido mucho con la crisis económica que tiene Europa ante el dólar. Pero la Biblia es clara, la Biblia no habla de ninguna moneda. La Biblia nos profetiza que nadie podrá comprar ni vender, al menos que tenga la marca de la bestia. Eso quiere decir que se acabará el papel dinero o el dinero papel. Porque si se permite comprar con dinero, aunque no tengan la marca de la bestia, podrán hacerlo. Pero al decir la Biblia que nadie podrá comprar o vender, o digámoslo de otra manera, que la única manera de poder comprar y vender será a través de un sistema, de una marca, de una identidad personal, de una identificación personal, pero ya no con una tarjeta, ya no con una ID, ya no con una licencia, sino que ahora será una marca personal, como decir la huella digital, por dar un ejemplo específico. Como cuando uno hoy por hoy entra a Estados Unidos y aunque sea uno ciudadano, tiene que pasar por una computadora y poner su huella dactilar, y entonces cuando pone su dedo y aparece su huella y aparece su foto, y ya entra porque lo identifica. Pero ¿por qué estoy mencionando todo esto? Por la pregunta que hacía. ¿En qué momento debe estar el mundo para que aparezca el anticristo? Por eso es muy sospechoso ver que los problemas económicos que hay en todo el mundo
y observar que Estados Unidos sigue creciendo económicamente. Ahora bien, hay algo que tenemos que analizar y puede ser que sea un punto ciego de mi parte, pero creo yo que cuando este terremoto financiero también sacuda a Estados Unidos, sacudirá a todo el mundo. Es probable que sea Estados Unidos el que haga sacudir a todo el mundo económicamente, puede ser que no necesariamente, pero lo que sí no podemos estar seguros es lo que la Biblia dice, y es que el anticristo aparecerá en medio de una hecatombe financiera. Yo quisiera solamente darle un ejemplo de algunas cosas que nosotros tal vez hemos pasado por alto y que son el ejemplo en nuestra historia de cosas que podrían volver a suceder y que en el año 2006-2007 aproximadamente se dio algo parecido, tal vez no tan contundente como lo que le voy a leer. Todos nosotros que nos gusta un poco la historia, hemos leído que Estados Unidos tuvo los fabulosos años 1920, donde fue fabuloso, la economía fue impresionante. Pero después de aquellos años, en los años 30, comenzó una terrible depresión en los Estados Unidos. Todo comenzó un jueves negro, un jueves negro en Wall Street. Eso fue en los años 30, donde los inversionistas horrorizados vieron cómo los ahorros de toda su vida desaparecían ante sus propios ojos. De la noche a la mañana desaparecieron sus ahorros, porque en una hora aproximadamente 11,000 de los 25,000 bancos que había en Estados Unidos se declararon en quiebra. Es decir, casi el 50% de los 25,000 bancos que habían en Estados Unidos, en una hora, escuche, se declararon en quiebra. Entonces aquellos hombres perdieron sus fortunas de toda su vida. 15 millones, escuche esos datos, 15 millones de trabajadores perdieron su empleo. Estoy hablando específicamente de Estados Unidos. Ese terremoto financiero en Estados Unidos hizo colapsar también a Alemania, porque ellos también 6 millones de desempleados fue la pérdida de Alemania, que era su fuerza laboral. Una hambruna, repentinamente apareció sobre el mundo una hambruna. Entonces nosotros, cuando estudiamos la profecía bíblica, y específicamente esta profecía de la cual este es el cuarto tema que tocamos, que explicamos, porque ya hemos tocado otros temas con anterioridad, debemos darnos cuenta que el escenario perfecto, por decirlo de alguna manera, o el escenario que la Biblia nos habla para que aparezca el anticristo, es específicamente un escenario donde haya un colapso financiero. En esta serie del 666 hemos explicado el misterio del 6, hemos explicado el misterio del 666, hemos explicado el sistema 666, porque el tema de esta serie se llama el misterio del 666. Pero hoy entonces estamos introduciendo este tema, porque no podemos nosotros hablar de darlo en un solo tema. Estamos introduciendo específicamente las 3 letras del 666, porque al final el 666 es un código profético, pero que también la Biblia, cuando la leemos en su contexto cercano y en su contexto lejano, llegamos a entender que hay un escenario que está siendo preparado para la aparición de esta cuarta bestia. Cuando el mundo esté en una quiebra económica, cuando el mundo esté agobiado por hambruna, por escasez, por desempleo, entonces aparecerá un sistema que la gente, escuche esto, que la gente no se va a oponer, que la gente va a adorar, que la gente va a amar, que la gente va a aplaudir. Y entonces estará lista la gente para abrazar
algo que la Biblia profetizó hace 2000 años. Pero entonces, después de explicar el escenario que yo veo en la palabra que debe de estar cuando aparezca el anticristo, la cuarta bestia, como se lo dije, se lo recalco de nuevo. La Biblia, Apocalipsis, nos habla de las 4 bestias de los últimos tiempos. Porque también cuando nosotros vamos al libro de Daniel, hay 4 bestias que estuvieron en aquel momento: la bestia que baja de los cielos, la bestia que sube del abismo, la bestia que sube del mar, y la última bestia de la que estamos hablando, es la bestia que sube de la tierra. Este es otro tema que hay que explicar cada una de las bestias por separado. Pero entonces, volviendo al código 666, que son 3 letras, y hablo de código porque está codificado el mensaje que la Biblia proféticamente tiene para nosotros. Debemos entenderlo con claridad, y recalco, no en ningún momento estoy insinuando que los traductores de la Biblia se equivocaron. Simplemente no comprendo por qué de alguna manera una nota o al pie de este Apocalipsis 13 eso no se puso, que realmente los manuscritos tienen 3 letras, o se pone la Shi, la Ji y el estigma para explicar. Entonces, para empezar a manejar con más propiedad esto, las 3 letras, ya lo he dicho, la Shi que tiene valor numérico de 600, la Ji que tiene un valor numérico de 60, y el estigma que tiene un valor numérico de 6. Ahora, cuando nosotros observamos esto, puede ser que nos preguntemos, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el 600, o qué tiene que ver con la profecía? ¿Qué diferencia hay que sea una Shi, una Ji y un estigma? Cuando nosotros conocemos un poco el idioma griego y hacemos una investigación más detallada de esas 3 letras, empezamos a comprender un poco más. Por ejemplo, la Shi, que es la primera letra que aparece en la profecía de los manuscritos, se escribe en hebreo, y eso es muy interesante, y luego en griego, perdón, y eso es muy interesante, y luego lo explicaré en el próximo tema con mayor claridad. Es la letra que aparece hoy en la bandera, como en el escudo de la bandera de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita es el único país árabe, o es el país árabe, mejor dicho, no el único, sino que es el país árabe con el mayor porcentaje, escuche esto, con el mayor porcentaje de musulmanes. Es decir, es el único país árabe que tiene el 99% de musulmanes. Solo el 1% en Arabia Saudita no es musulmán. Lo interesante es que ahí en Arabia Saudita es donde está en la bandera tienen ellos en su escudo la Shi. Y además fue en Arabia Saudita donde Mahoma recibió su revelación del Islam. Esto es impresionante, porque entonces empezamos nosotros a entender por qué esto es un código, por qué era importante que los traductores de la Biblia nos explicaran, porque nos hemos perdido 200 años o 150 años de poder entender esto, y ahora de repente para un 90% de los que escuchan este tema se estarán preguntando, pero ¿y por qué no nos han enseñado esto? Y algunos estarán dudando, ¿será cierto? Bueno, pues por lo menos te despierto en el oyente la intención, el anhelo de buscar lo que estoy diciendo, porque el creyente vive en una época que debe corroborar, como los bereanos. Tú debes corroborar que las cosas que te enseñan desde un púlpito están realmente escritas en la Biblia. Tú debes corroborar que las cosas que se dicen en la radio y en la televisión, o se escriben en un periódico cristiano, deben realmente estar en la Biblia. Porque si no, nosotros nos estamos pareciendo al judaísmo del tiempo de Jesús, que habían distorsionado completamente la verdad de la Biblia, le habían reinterpretado las Escrituras. Y Jesús entonces aparece y le da de nuevo la interpretación
a las Escrituras que Dios siempre le ha dado y que siempre había enseñado. Pero vamos a dejar este tema hoy aquí y vamos a continuar en un próximo tema. Gracias por escuchar nuestro programa Voz Profética en labios del pastor Víctor Archila. Si deseas obtener más información sobre este ministerio o quieres obtener una copia de esta enseñanza, visítanos a nuestra página de internet www.ministeriososana.com o a nuestra página de Facebook osanadal@aol.com. Que el Señor te bendiga. La gloria